Bienvenidos a la economía con una alianza estratégica en el sector de la inteligencia artificial. Anthropic, la empresa rival de OpenAI, recibió enormes inversiones de Microsoft y Nvidia que prácticamente doblan su valoración de 183.000 a 350.000 millones de dólares. Microsoft invertirá 5.000 millones y Nvidia otros 10.000 en Anthropic. Como parte del acuerdo, la compañía comprará capacidad de almacenamiento en la nube a Microsoft y capacidad de computación a Nvidia para mejorar su modelo de IA llamado Claude. La alianza permitirá que Claude esté más disponible para empresas a través de Microsoft Azure y busca aumentar la eficiencia y reducir costos, fortaleciendo a Anthropic frente a sus competidores en el sector de inteligencia artificial. Negocios cruzados en el mundo de la inteligencia artificial. Vamos hasta Nueva York en busca del análisis, a ver si nuestra compañera logra aclararnos un poco más. Ana Nieto, ¿qué importancia tiene este acuerdo en el entramado de empresas de IA? Pues es un acuerdo más que refuerza los lazos de las empresas de la inteligencia artificial, pero lo hace estrechando así un poco más un ecosistema empresarial dominado por apenas un par de decenas de empresas en las que hay intereses cruzados y en las que Nvidia, el fabricante de los microprocesadores, se coloca en el centro. Microsoft y Nvidia tienen posiciones accionariales bastante importantes en OpenAI, que es competidor de Anthropic, una empresa fundada por ex empleados de OpenAI. Y ya no solamente es peculiar esta endogamia, sino que además está creando una economía y una financiación circular entre estas empresas que invierten en sus clientes para que los clientes puedan a su vez comprar sus productos. Y hay dos consideraciones importantes que hay que hacer. La primera es que estos lazos tan estrechos pueden amplificar los problemas que puedan aparecer, hacerlos sistémicos. La segunda consideración es que son lazos que convierten a esta tecnología emergente, la que promete una nueva revolución industrial, en un asunto que queda en muy pocas manos, algo que tiene consecuencias muy importantes a muchos niveles. Ana, este acuerdo se hace público un día antes de que Nvidia presente sus resultados y cuando en el mercado crece la inquietud sobre una posible burbuja y suma pérdidas en los últimos días. El presidente de Google se ha referido a esta situación. ¿Qué ha dicho exactamente? Sí, se ha referido a esta situación y ha dicho que hay una cierta irracionalidad en lo que rodea a la inteligencia artificial, una elección de palabras que recuerda mucho a las que utilizó Alan Greenspan, entonces presidente de la Reserva Federal, diciendo que había una exuberancia irracional en las valoraciones de las empresas de Internet. Lo dijo a mediados de los 90, años antes de que explotara la burbuja. Sundar Pichai, presidente de Google, ha declarado a la BBC que si la burbuja explota, todas las empresas van a sufrir esta explosión, pero también ha explicado que de la misma manera que Internet llegó para quedarse, la inteligencia artificial también lo hará. Y es como si admitiera que forma parte del ciclo que haya esta irracionalidad en las valoraciones, y es algo en lo que coincide con otros presidentes de otras compañías, como por ejemplo Sam Altman, que este verano ya dijo que podría haber sobrevaloraciones y una burbuja en la inteligencia artificial, o incluso Mark Zuckerberg de Meta, que también habla de esta sobreinversión y estas sobrevaloraciones. Pero también Mark Zuckerberg ha dicho que es preferible pasarse que quedarse atrás. Y lo que es una adaptación del mantra de Silicon Valley, que dice que es preferible pedir perdón que permiso. Inquietud ante una posible burbuja en el sector de la IA. Muchísimas gracias, como siempre, por el análisis, Ana. Gracias, Rosa. Meta, la empresa matriz de Facebook, obtuvo este martes una importante victoria legal. Un juez federal de Estados Unidos desestimó la demanda antimonopolio presentada por la Comisión Federal de Comercio, que acusaba a la empresa de abusar de su posición dominante tras comprar Instagram y WhatsApp. El tribunal concluyó que Meta ya no controla el mercado de las redes sociales al enfrentar una fuerte competencia de plataformas como TikTok y YouTube. Un dato clave: los usuarios estadounidenses pasan apenas un 17% de su tiempo en Facebook y solo un 7% en Instagram. Meta celebró el fallo, que supone un revés para los esfuerzos del gobierno estadounidense por contener el poder de las grandes tecnológicas. ¿Cómo puede Europa alcanzar una mayor independencia digital? Esa es la pregunta que varios líderes del ámbito político, empresarial y científico abordaron este martes en Berlín. La Unión Europea depende en gran medida de Estados Unidos y China en lo que respecta a tecnologías digitales clave. Esto la expone potencialmente a ciberataques y otros riesgos importantes. Solo 4 de las 50 empresas tecnológicas más grandes del mundo son europeas. La Unión Europea se está quedando rezagada en la economía digital y lo hace en diversas categorías tecnológicas.
Redes y otras infraestructuras digitales, producción de chips, inteligencia artificial, software y plataformas en la nube, ciberseguridad. El 80% de todas las tecnologías digitales son importadas, principalmente de Estados Unidos y China. Eso tiene graves implicaciones para la seguridad de las empresas europeas. Por ejemplo, las fábricas de Europa se paralizarían si China dejara de suministrar chips. Con respecto al software y la inteligencia artificial, Estados Unidos tiene un dominio en el sector. En caso de disputa política, habría consecuencias considerables. Por eso, las asociaciones empresariales demandan que Europa alcance la independencia digital. Exhortan a que haya una promoción específica de la industria tecnológica, una infraestructura digital europea común y menos regulación y burocracia. El objetivo es que Europa se convierta no solo en consumidora, sino también en diseñadora de tecnologías digitales. El Bitcoin se hundió este martes por debajo de los $90.000 a niveles no vistos desde abril, lejos del incremento del 120% que entusiasmó a los mercados en 2024. La criptomoneda mantiene su volatilidad debido a las salidas de capital de los ETF de Bitcoin. Esto se debe al temor de los inversionistas por las altas evaluaciones tecnológicas y la incertidumbre económica en Estados Unidos, donde los tipos de interés podrían seguir altos por más tiempo. Y la inteligencia artificial sigue siendo un foco de inquietud en los mercados. Los inversores temen que se esté gestando una burbuja financiera ligada al sector y la incertidumbre volvió a dominar la sesión bursátil de este martes. ¿Qué implica el retroceso del Bitcoin, la criptomoneda más conocida? Nuestro analista en la Bolsa de Frankfurt nos lo contaba así. Pues podríamos decir que Bitcoin ha perdido prácticamente todo lo que había conseguido acumular de ganancias en este año. Es verdad, Rosa, que ha sido una sesión volátil en la que finalmente Bitcoin ha conseguido recuperar algo de terreno y superar esa barrera de los $90.000, pero aún así, como decimos, está lejos de ese máximo, por ejemplo, de los $126.000 que alcanzó en el mes de octubre. La segunda criptomoneda más importante, que es Ethereum, también en esta jornada volátil ha llegado en un momento a bajar de la barrera psicológica, podríamos decir, de los $3.000. Los criptoactivos, Rosa, se beneficiaron mucho de las bajadas de los tipos de interés. Ahora se encuentran en un escenario totalmente diferente. Dudas sobre los recortes, próximos recortes de la FED en Estados Unidos, pero sobre todo lo que adelantabais, ¿no? Esa preocupación, esas dudas sobre una posible burbuja financiera. Echamos ahora un vistazo a otras noticias de economía de esta jornada en formato breve. El gobierno de El Salvador compró la noche del lunes más de 1.000 monedas de Bitcoin por un valor de $100 millones, con lo que sus reservas superaron los 7.000 Bitcoins, según informó la gubernamental oficina Bitcoin. Salvador se convierte en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. El fabricante francés de automóviles Renault y su socio chino Geely invertirán 616 millones de euros en su complejo industrial del sur de Brasil. El plan incluye desarrollar una nueva plataforma para 2 modelos, actualizar un vehículo de Renault y crear una base electrificada para un futuro modelo previsto para 2027. Con ello buscan potenciar su presencia en el mercado brasileño. La ONU advierte que carece de miles de millones de dólares para combatir el hambre mundial. Debido a los recortes en la financiación humanitaria, solo podrá asistir, en el mejor de los casos, a un tercio de los 318 millones de personas que necesitarán ayuda alimentaria en 2026. Y vamos con otro asunto. En Estados Unidos ya se construyen casas de varios pisos mediante impresión 3D. La tecnología convence. Ante una escasez cada vez mayor de viviendas y fenómenos meteorológicos extremos, las empresas constructoras esperan un mercado en crecimiento. ¿Ladrillo a ladrillo? No, en esta obra se avanza capa por capa mediante una impresora 3D, una alternativa a los métodos de construcción tradicionales. Detrás de mí pueden ver toda la plataforma de impresión, incluida la zona desde la que se alimenta el material. Esta máquina puede imprimir edificios de varios pisos, ya no solo 1 o 2 niveles. Un avance que permite construir más rápido viviendas más accesibles y además más resistentes. Pero el proceso tiene sus retos.
La mezcla de cemento está como a 80 metros de distancia. Se prepara, pasa a la bomba y luego tiene que recorrer todo el conducto hasta llegar aquí. Trabajamos a contrarreloj porque el cemento empieza a endurecerse para poder sostener la siguiente capa. La empresa asegura que si todo sale bien, la máquina puede levantar los muros centrales en una semana, a diferencia de las 6 semanas tradicionales. Digamos que hay unas 20 fases desde que comenzamos en un solar hasta tener la casa terminada. Si logramos que cada paso sea un 1% más barato o incluso un 0,5%, eso reduce muchísimo los costos y nos ayuda a enfrentar la crisis de vivienda. Y sí, se le puede llamar crisis. Según la ONU, el 40% de la población mundial necesitará una vivienda módica de aquí a 2030. Verotach y otras empresas de impresión 3D apuestan a que con la reducción de tiempo y de mano de obra se podrá construir de forma más resistente y económica que a la antigua usanza. Las 31 casas de este proyecto costarán entre $500.000 y $670.000 en promedio. Todavía es pronto para hablar de producción masiva, pero el interés sigue creciendo. Mi pareja y yo tenemos un negocio aquí. Una vivienda asequible es clave para que la gente se quede en la zona. Es interesante, no es especialmente barato, pero también es verdad que se trata de cemento y no de madera. A media hora de aquí, la empresa ya terminó 2 casas. Están en alquiler como varios cientos de viviendas impresas en 3D que existen actualmente en el mundo. Dicha tecnología no reemplazará en el corto plazo a los métodos tradicionales, pero ante la alta demanda de vivienda y con fenómenos climáticos cada vez más extremos, todo apunta a que este proceso será cada vez más popular. Sorprendentes los avances en tecnología 3D. Y con esto ponemos final a este segmento de economía. Gracias por acompañarnos, por su atención y confianza y hasta la próxima.